Bien, buenas tardes estudiantes. Disculpen si mi voz está un poco ronca, la verdad es que estoy un poco engripado. Bien, en el video de hoy vamos a hablar sobre los tres temas que nos quedan pendientes, que son una breve historia de Venezuela, y de ahí vamos a sacar dos cosas. Basándonos en la memoria histórica, vamos a hablar de los mitos políticos y vamos a hablar de los sufrimientos políticos. Dos temas que nos marcan profundamente hoy en día y que van muy de la mano con la situación que está viviendo el país ahorita en el 2017. Sin embargo, para poder entenderlos, primero tenemos que conocer un poquito acerca de la historia de Venezuela. Ya ustedes vieron el documental Tiempos de Dictadura y saben más o menos cómo culmina la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Saben que se da paso a una junta cívico-militar, y que eso subsecuentemente va a llevar a la construcción o a la fundación de la República Moderna en Venezuela como la conocemos. Sin embargo, hay ciertos detalles que no se manejan mucho. Por ejemplo, uno de los detalles de estos testimonios históricos interesantes es que varias personas pertenecientes a Coacción Democrática admiten abiertamente que ellos no conocían de Larrazábal y de este grupo militar que se alzó en contra de Pérez Jiménez. De hecho, el golpe militar los toma por sorpresa. Ellos estaban en su propio proceso de disidencia, de marcha y de protesta, cuando de la nada se despiertan un día y descubren que Pérez Jiménez se fue del país. Claro, los militares en aquel momento no estaban interesados particularmente en formar parte en formar parte del gobierno y temían represalia de factores internacionales. Entonces, en su lugar, negociaron con la sociedad civil para la confirmación de esta alianza, para poder primero restablecer el orden y una vez restablecido el orden pasar el poder a los partidos políticos. ¿A quiénes específicamente? En aquel entonces habían cuatro partidos políticos que habían hecho activismo social en contra de Marco Pérez Jiménez. Específicamente Acción Democrática, que la mayoría de sus líderes en el exilio, COPEI, URD y el Partido Comunista de Venezuela. Por supuesto, para poder hacer una transición adecuada era necesario establecer un pacto de gobernabilidad. Dicho pacto de gobernabilidad se llevó a cabo en la Quinta Punto Fijo, bajo el auspicio del gobierno estadounidense. Acción Democrática, COPEI y URD se juntaron y firmaron el documento, pero dejaron por fuera al Partido Comunista de Venezuela. Les recuerdo que en esta época, en 1958, todavía había una fuerte presencia de factores de inteligencia tanto soviética como americana en los países de Latinoamérica, producto de la Guerra Fría. Cuba estaba en la boca de todos y pues esta redistribución de los espacios geográficos del primer mundo y del segundo mundo, es decir, para los aliados de Estados Unidos y para los aliados de la Unión Soviética, estaba llegando a Latinoamérica y estaba golpeando fuertemente a Latinoamérica. Este, en esta dinámica geopolítica que estaba ocurriendo en esta época, Acción Democrática, COPEI y URD deciden aliarse con Estados Unidos y necesariamente Estados Unidos les pide que no se asocien con el PSB, quien tiene vínculos con la Unión Soviética y con el pensamiento soviético. De allí que los movimientos de izquierda, en este caso el Partido Comunista de Venezuela, el MIR, que era un grupo, y grupos separatistas de Acción Democrática, específicamente aquellos sectores. Recordemos que Acción Democrática siempre ha sido un partido socialista. Aquellos socialistas radicales que no estuvieron de acuerdo con distanciarse de los soviéticos, específicamente porque el cuadro ideológico soviético colindaba con el marxismo que estos pregonaban, decidieron apartarse de este tratado y tomar las armas. En ese sentido, forman el movimiento guerrillero FALN. ¿Okay? Dicho movimiento guerrillero va a venir a ser apoyado con armamento
apoyo táctico y apoyo ideológico por Cuba y Fidel Castro. Sin embargo, paralelo a ello, la nueva república formada comienza a establecer a establecer nuevas políticas económicas. Una de ellas es la conformación de la Corporación Venezolana de Petróleo y, por supuesto, la conformación de lo que sería el padre de la OPEP, es decir, la OPEC, la Organización de Países Exportadores de Carburos. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, ya veremos. En los 70, se desmantelan los movimientos revolucionarios, es decir, la FALN y demás grupos guerrilleros, de manos de Raúl Leoni y la primera presidencia del expresidente Rafael Caldera. ¿Por qué? ¿Por qué fracasa la revolución soviética y por qué fracasa la revolución marxista en Venezuela? Bueno, fracasa en parte por esto que está aquí. El hecho es que Venezuela contaba con unos ingresos petroleros extraordinarios que permitieron rápidamente mejorar las condiciones de vida de las personas, no solo de la capital, quienes eran los que principalmente se han beneficiado de Marco Pérez Jiménez, sino del país como un todo. Cuando los movimientos revolucionarios se acercaron a los sectores campesinos para buscar soldados y buscar el apoyo de las clases del proletariado, el proletariado le dijo que no. Las condiciones de vida eran muy buenas, las condiciones de vida eran... había mucha riqueza en el país, había mucho desarrollo y rápido desarrollo en el país, lo que llevó a que los movimientos revolucionarios tuviesen poco apoyo en la calle. Esto subsecuentemente lleva a que se vean forzados a negociar y a desmovilizarse militarmente, aunque no políticamente. Por supuesto, estos movimientos permanecen como ilegales por un periodo prudencial de tiempo para finalmente ser reincorporados a la política en función o bajo el nombre de distintos partidos políticos, como puede ser el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento de Acción Social Más, luego mucho después vendrá Bandera Roja como disidente a estos grupos. Es decir, se le abrió un espacio en la política a cambio de dejar las armas. Luego, en 1974, cuando Carlos Andrés Pérez toma por primera vez la presidencia, ocurre el primer gran boom petrolero. Los precios del petróleo se disparan de forma vertiginosa y el país recibe una de las entradas de dinero más aberrantes de nuestra historia, solamente superada por el pedido petrolero de Hugo Chávez. La consecuencia de eso, es que si la calidad de vida había venido mejorando progresivamente, en este caso explota y ocurre lo que se conoce como la fiebre holandesa. La fiebre holandesa no es más que un problema económico que ocurre cuando un país se vuelve monodependiente de un producto. En el caso de Holanda era una flor muy particular. En el caso de Venezuela, el petróleo. ¿Qué es lo que ocurre con la fiebre holandesa? Que el país, al tener una economía tan potente, su moneda vale mucho, vale demasiado dinero. De hecho, no es mal sabido que en algún momento el bolívar llegó a ser más fuerte que el dólar. ¿Cuál es la desventaja de eso? Usted dirá, pero ya va, pero esto es un paraíso hecho en tierra. Pues relativamente. Porque ¿qué es lo que ocurre? El problema de la fiebre holandesa son dos. Primero que nada, que la economía del país empieza entonces a configurarse alrededor de su monoproducto, porque lógicamente se debe reinvertir ese dinero en el producto que te está dando precisamente ese dinero para hacer más dinero. El segundo problema tiene que ver con las áreas productivas que no forman parte de ese sector específico, como por ejemplo en este caso la comida, los textiles,
la tecnología. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil reconstruir industria alternativa porque la mano de obra que va a trabajar y forma parte de esa industria cobra en la moneda del país. ¿Y cuál es el problema de eso? Que es una moneda muy potente, es una moneda que básicamente está liderando la economía a nivel mundial. Eso significa que el empleado en estas economías, pues obviamente vive como un rey, pero, pero, para el empresario representa un gasto enorme y de hecho limita enormemente su capacidad de ingreso económico. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, lógicamente la alternativa viene a ser importar de afuera. ¿Por qué? Porque el trabajador que te cobra un bolívar para hacerte unos zapatos en Venezuela, te estaría cobrando en Taiwán, China, India o países o otros países menos en vías de desarrollo, menos desarrollados, te estaría cobrando 0,10 céntimos de bolívar, aumentando el margen de ganancias y permitiéndole a la empresa generar mucho más ingreso y mucho más capital. Eso fue exactamente lo que pasó en el periodo de Carlos Andrés Pérez. Nos volvimos monodependientes de las importaciones, muy similar a lo que ocurrió durante la época de Hugo Chávez. Solo que en la época de Hugo Chávez el bolívar no se revalorizaba por otra serie de razones importantes que se merecen discutir en su debido espacio. Claro, quizás lo más importante de todo esto es entender que fue una época, una vez más, de muchísima riqueza, de donde la gente hablaba abiertamente de Venezuela como la Arabia Saudita de América, en donde todas las personas ganaban, o las personas, no todas las personas, disculpen, la población adscrita a la economía formal, ok, de mediano rubro hacia arriba, percibió unos ingresos económicos increíblemente elevados. Y todo era extraordinariamente barato porque era importado. Porque una vez más era más barato importar que producir aquí. Ahora, Carlos Andrés Pérez se dio cuenta de esto y en algún momento intentó detenerlo. ¿Cómo? Bueno, se empezaron a generar políticas económicas para estimular la producción nacional. ¿Y cómo eran esas políticas económicas? Básicamente el gobierno le daba dinero o le perdonaba el pago de impuestos a las empresas venezolanas para que ellas se dedicaran a producir aquí en el país, llevando a una forma de proteccionismo económico, ¿ok? Del gran Estado papá que protege a la industria venezolana, que por un lado, por supuesto, era un canal de corrupción, pero por el otro ayudaba a tapar las deficiencias de la economía venezolana o de la mala gerencia, y eso vendría a cobrar o a tener efecto años después. El modelo económico finalmente colapsa. ¿Por qué? Porque caen dramáticamente los precios del petróleo. Al caer el precio del petróleo, se recorta el ingreso y el gobierno tiene que dejar de hacer gastos. ¿Cuáles son esos gastos? Primero que nada, los programas sociales. ¿Ok? Las misiones que ustedes han visto de la época de Hugo Chávez son en muchos casos similares a programas similares implantados por Acción Democrática y por COPEI. Recordemos que durante estos 40 años hubo intermitencia entre estos dos partidos políticos. De hecho, se le llamaba la Alianza de la Guayaba, verde por fuera, blanco por dentro. ¿Qué ocurre? Bueno, como digo, programas sociales, como por ejemplo educación, alimentación, financiamiento para la compra para adquisición de bienes, de hogar, uniformes para los estudiantes entre los colegios públicos, cuadernos, murales y todas estas cosas. Todo eso estaba cubierto por el gobierno. ¿Por qué? Bueno, ocurre ese recorte. En segundo lugar, las empresas venezolanas
empiezan a reportar enormes pérdidas. ¿Por qué? Porque habían construido su sistema económico y su modelo económico en función a la ayuda que le estaba brindando al Estado para la producción interna. Cuando desaparece esa ayuda por un tema de recorte o se canaliza esa ayuda solamente al sector que era cogollo con el gobierno, la empresa venezolana sufre un colapso y tienen que ocurrir despidos y tiene que haber reducción de nómina y tiene que haber cierres para poder manejar sistemas ineficientes, para poder arreglar estos sistemas que eran profundamente ineficientes. Entonces, lógicamente, la pobreza no solo vino con el incremento con la desvalorización del bolívar, sino también con el incremento de la tasa de desempleo. Ahora, hay un tema aquí que resulta fundamental, ¿ok? Y la pregunta que viene a ser la pregunta, eh, ¿por qué esta ayuda social al quitarse empieza a producir un enorme sufrimiento social? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que las soluciones como estos programas administrados por el Estado son situacionales, es decir, vienen a resolver una problemática particular en un contexto particular, pero no son estructurales. Cuando hablamos de un problema estructural, hablamos de un problema que existe desde las bases mismas de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de esta pobreza extrema, ¿ok? Hay ciertos temas que hay que manejar. Por ejemplo, la enorme migración a las ciudades más desarrolladas de Venezuela, como lo eran Valencia, Maracaibo y Caracas. ¿Por qué ocurren estas migraciones masivas? Porque ahí es donde estaba el dinero y ahí es donde venía la gente, ¿okay? Donde la gente del interior se mudaba a estas ciudades buscando mayores ingresos económicos. Sin embargo, este desplazamiento obliga a estas personas a buscar espacios donde vivir en sectores en los sectores más alejados de la sociedad, de los espacios, porque son los sectores más baratos. Porque básicamente teníamos dos vidas, la vida del que ganaba como el que vivía en Caracas y la vida del que ganaba del que ganaba lo que ganaba la gente del interior. Entonces, el que se mudaba no podía pagar la casa de Caracas, porque simplemente los bienes funcionaban con una economía mucho más fuerte y optaban por comprar o por construir a los márgenes de la ciudad, y de ahí viene ese término conocido como el marginal, ¿ok? Refiriéndose a la persona que vive al margen de la ciudad. Ahí es donde se empiezan a formar los cascos de los barrios. Lógicamente, ¿ok? Si yo a este grupo de personas las atiendo con facilidad para comprar comida, regalándoles pues uniformes y utensilios escolares para los chamos, se genera una dependencia entre el Estado y el ciudadano, porque el ciudadano sigue percibiendo una miseria de sueldo, el ciudadano sigue teniendo problemas para conseguir empleo, pero sus necesidades básicas están cubiertas por el gobierno. Y cuando el gobierno no puede cubrir esas necesidades básicas, ocurre el colapso social. Y es precisamente lo que ocurrió en los 80 y es precisamente lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo ahorita de primera mano. Que una sociedad que depende del Estado no se prepara para poder atenderse o para poder autogestionarse cuando se construye por necesidad o por intención una política de libre mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el Estado venezolano recurre y pide ayuda al Fondo Monetario Internacional, que con todo el placer del mundo se ofrece a prestarle a Venezuela dinero, aumentando la deuda externa. Pero a cambio el Fondo Monetario tenía unas exigencias bien importantes, una serie de paquetes económicos que van a causar que en el pasado habían sido aplicados a otros países de Latinoamérica con terribles resultados. ¿Por qué? Porque son cambios como
Porque son cambios que mueven a los sistemas económicos del sistema estatista, rentista, a un sistema de libre mercado, de capitalismo salvaje, podría ser la expresión a utilizar. ¿Qué ocurre allí? Se acaban los subsidios, aumenta el precio de la gasolina, aumenta el precio de la comida porque ya no se subsidia la comida, aumentan drásticamente los impuestos porque el gobierno trata de construir o de montar o sí, utilizar el impuesto para mantener al país y trata de reinvertir el petróleo o el dinero de entrada del petróleo para generar más capital en vez de gastarlo en obra social. Por supuesto, ¿cuáles son las consecuencias de estas políticas? Aumento de los precios, mayor nivel de desempleo. Bueno, no debería teóricamente, pero usualmente ¿qué termina ocurriendo? Que las empresas tienen que empezar a apretar el cinturón y empezar a pagar más impuestos y empiezan a recortar personal. Teóricamente lo que ocurriría con el paso del tiempo es que luego al empezar a generar capital se abriría de nuevo la empresa y comenzaría a aumentar de nuevo el empleo, pero el primer golpe es muy duro porque no se crea una buena política de transición. La consecuencia de eso es que finalmente la sociedad se obstina y entra en rebelión y ocurre el fenómeno llamado el Caracazo. ¿Qué ocurre con el Caracazo? Algunas personas dicen que fue planeado, otras personas dicen que no fue planeado, algunas personas dicen que fue solamente por el aumento de la gasolina. En realidad, esta es una de estas situaciones que son difíciles de comprender. O sea, tú no puedes explicar una movilización y una revolución social o una rebelión social solamente por el aumento de precios de un producto, de un rubro. En realidad es un asunto estructural e histórico que viene dado por todo esto que yo les he venido comentando y que se construye o se monta principalmente en dos aristas. La primera, hay un agotamiento del sistema político y social que viene construyéndose desde 1958. Dicho en cristiano, la gente estaba obstinada de Acción Democrática y de COPEI. Y el Partido Comunista de Venezuela, el Partido MAS, todos estos partidos que estaban al margen del gobierno, estaban cada vez ganando más afectos. ¿En qué medida? Primero en el descontento, por el descontento de la gente. En segundo lugar, porque ellos se presentaban como una alternativa ante la corrupción. Y en tercer lugar, porque mientras Acción Democrática y COPEI tenían que vender una política de libre mercado donde sale lastimado el individuo, estos partidos continuaban en su línea socialista donde el Estado se supone que debe cuidar o mantener a la sociedad. Entonces, el interés y el deseo político de estos partidos se asocia o se relaciona con esta necesidad social y en ese hervidero ocurre este estallido. Un estallido que deja más de 400 muertos en la ciudad de Caracas, o al menos esos son algunos de los estimados. Muchos de ellos en fosas comunes. Muchos de ellos que no se conocen abiertamente. De hecho, si usted busca algún documental sobre el Caracazo, verá que en muchos documentales se obvia por completo la forma en que actuaron las Fuerzas Armadas Nacionales. Sin embargo, hay testimonios extensos de la Fuerza Armada donde ellos admiten abiertamente haberle disparado a civiles para poder restablecer el orden. De hecho, muchos de ellos luego van a colindar con las ideas del difunto presidente Hugo Chávez, precisamente como una forma de rebelión en contra de una orden que ellos consideraron inhumana. Pero nótese una vez más, dispararon contra la gente aunque pensaban que no era lo correcto. ¿Ok? Por supuesto, el Caracazo fracasa, la gente regresa a su casa. Y 3 años después, en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, en 1922, el grupo de los Centauros, que son este grupo de Cabello, de Chávez, Benavides Torres, y bueno, todo este sector, Arias Cárdenas, tratan de tumbar el gobierno y tomar el poder por la fuerza.
ocurren los eventos de Venezolana de Televisión, que por cierto les voy a dejar el link en el modo para que vean el video, creo que lo tengo por ahí, es bastante interesante. Eh, por supuesto está esta escena mítica de Chávez subiendo con el, tratando de, bueno, Chávez no, disculpen, la tanqueta subiendo por las escaleras de Miraflores. Eh, en fin, es un día, el golpe de Estado fue un golpe en la gente no supo nada, no se enteró que esto venía. Al menos no todo, al menos la mayoría de la gente no. Hay grupos que sí habían escuchado, que ya se habían preparado para este golpe de Estado, específicamente los grupos de la izquierda en Venezuela tenían cierta información que se avecinaba una revolución militar. Por supuesto, esa revolución militar no tuvo éxito. La persona emblemática, quien va a salir en televisión diciendo que los objetivos no se habían cumplido por ahora, Hugo Chávez, vendría a terminar siendo de alguna manera como, abro comillas, cierro comillas, la cabecilla de este movimiento o la cara de este movimiento. Ok, finalmente, el último detalle es 1990 no solamente tenías este revuelco económico, este alzamiento militar, la gente sumamente molesta y decepcionada en la calle, sino que agregado a todo esto tenías una deuda externa grande y un Fondo Monetario Internacional que estaba presionando para el crecimiento económico del país. ¿Qué hace Carlos Andrés Pérez durante el segundo mandato? Bueno, él intenta aplicar una serie de políticas neoliberales y forma un tren ministerial de personas que habían salido de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Estos chamos jóvenes, en su gran mayoría, personas jóvenes, no chamos, pero personas por lo menos, no son los criminales de costumbre, es decir, no son el cogollo clásico de Acción Democrática. A Acción Democrática no le hace gracia el chiste. Y entonces, poco tiempo después, la Asamblea Nacional levanta una investigación por una partida secreta de Carlos Andrés Pérez, lo que lleva a su posterior enjuiciamiento y destitución. Sin embargo, es importante entender que ya para este momento Carlos Andrés Pérez es el único corrupto, ni había sido la persona que había robado más. Si no me falla la memoria, su partida secreta rondaba los $400,000 y había sido destinado al apoyo de una campaña presidencial en Centroamérica. Más allá de eso, quizás cuál sería la consecuencia más importante de todo esto, o cuál es la moraleja de todo esto. Bueno, que Carlos Andrés Pérez intentó aplicar un paquete económico muy duro, muy difícil, intentó hacerlo con mentes frescas, y ese fue su gran error. Cae Carlos Andrés Pérez y el puesto, básicamente la silla del presidente, queda vacía. Y la asume el historiador Ramón J. Velázquez, quien gobernaría por un par de años más para luego llamar a elecciones presidenciales y un nuevo proceso político. ¿Qué tiene de particular estas elecciones presidenciales? Que la gente está oficialmente obstinada de la guayaba. No van a votar por ninguno de estos dos partidos. Rafael Caldera, quien había sido en algún momento copeyano, se retira de Copey y en su lugar construye lo que se llama el Chiripero. Él y un grupo de gente, lógicamente. ¿Y qué es el Chiripero? El Chiripero no es más que una coalición y alianza de partidos políticos disidentes que buscan romper con la guanábana. ¿Ok? Entonces, la Mesa de la Unidad Democrática, esa figura que hoy tiene
tanta visibilidad, no es la primera vez que los partidos pequeños se juntan para enfrentar al partido monolítico o a la alianza monolítica. Rafael Caldera se lanza y lógicamente arrasa las elecciones, aunque el nivel de abstención era sumamente elevado. Sin embargo, Rafael Caldera no recibe un país fácil y la mayoría de sus acciones son más bien de corte reactivo y no proactivo. En este momento ocurre un crash económico brutal. De hecho, bancos empiezan a quebrar. Busquen el escándalo del Banco Latino para que vean un ejemplo. Estamos hablando de gente que perdió todos sus ahorros porque el banco quebró y el gobierno no reconoció ese dinero y bueno, de la noche a la mañana se volvió pobre. El dólar continuaba creciendo, la inflación en Venezuela continuaba creciendo. Claro, en aquel momento parecía el fin del mundo, que jóvenes éramos y que poco conocíamos. Pero la consecuencia de esto es que Rafael Caldera estaba luchando contra un país que no lo quería en el poder porque no presentaba las soluciones que había prometido. Y terminó siendo que el chiripero era más de lo mismo. ¿Qué ocurre? Que en todo el proceso de negociaciones de Caldera para tratar de apaciguar a la gente, una de las cosas o una de las iniciativas que él toma es darle el indulto a Hugo Chávez, que se había convertido a estas alturas en un símbolo de la izquierda. Chávez utiliza esta oportunidad para comenzar una gran campaña electoral que empieza a agrupar a los partidos disidentes y se lanza con el movimiento Quinta República y todos conocemos la consecuencia de esa historia. Entonces, quizás lo más interesante de todo esto es que la Venezuela que estamos viviendo hoy en día pues se parece mucho a este pequeño recuento que acabamos de echar aquí. En la segunda parte de este video, entonces, vamos a hablar un poco acerca de cómo estos eventos se asocian con una cosa que llamamos las heridas históricas o el sufrimiento político. Y una vez que hablemos del sufrimiento político, pasaremos a la tercera parte donde hablaremos de qué utilizan las sociedades para curar ese sufrimiento político. Una medicina que se llama el mito. Hasta el próximo video.